Carolina, bueno, primero felicitaciones que Bola está cumpliendo 50 años, de eso hablaremos en el transcurso del programa, porque tiene una actividad muy especial. Además que la organización Provea fue acreedora del Premio de Derechos Humanos de este año, de eso también hablaremos en el transcurso del programa. Pero al principio vamos a hablar, Carolina, de algo que tú has manifestado muchísima inquietud a través de tus redes sociales, y es cómo están viendo la situación en Venezuela, donde hay un proceso electoral para el 28 de julio. Bueno, yo creo que hay en este momento nuevamente sobre Venezuela una mirada muy importante de la comunidad internacional hacia los acontecimientos políticos del país. Y esto se da obviamente porque estamos en un proceso electoral que, si se quiere decir, es bastante inédito, ¿no? En el sentido de que es casi el proceso, o sea, una actividad normal en cualquier democracia, como es ir a elecciones y que un grupo de personas puedan presentarse a ser candidatas y candidatos. En Venezuela requiere de muchísimas negociaciones y de apoyo, ¿no?, de actores internacionales para que esas negociaciones lleguen a buen fin. Entonces, las elecciones del 28 de julio se han convertido para la comunidad internacional, por una parte, en un motivo de preocupación, ¿no?, porque son elecciones a las que se llegan con bastantes obstáculos: inhabilitaciones, estrategias de represión, incumplimiento de acuerdos previos que habían hecho las partes, especialmente pues el gobierno nacional, que se había comprometido en muchas cosas que no ha cumplido a su cabalidad. Pero por otra parte, y esto hay que decirlo, nosotros hablamos constantemente con pues diplomáticos y políticos de Estados Unidos, se ha abierto también una ventana de oportunidad, ¿no? Y el hecho de que la oposición venezolana esté unida frente a la ruta electoral marca una diferencia, ¿no?, con elecciones anteriores. Entonces creo que hay unas grandes expectativas de que el 28 de julio pueda ser un día en el que se marque la posibilidad de un cambio político y de retorno a la democracia en Venezuela. Esa ventana de oportunidad que has comentado, ¿cómo la describen? ¿Cuáles son los bordes, por así decirlo, utilizando la misma metáfora de esa ventana, e incluso qué puede mantenerla abierta o qué puede hacer que se cierre? Bueno, mantenerla abierta es mantener los derechos políticos de quienes ya están inscritos, ¿no? Sabemos que la oposición intentó inscribir a diferentes personas y esto no fue posible, pero al final hubo un consenso, ¿no?, con una candidatura unitaria, y esa candidatura unitaria esperemos que llegue hasta el 28 de julio con, ¿no?, todos sus derechos políticos intactos, y pueda entonces la población venezolana elegir entre las opciones que tiene, incluyendo la opción apoyada por la plataforma unitaria, que en este caso es del embajador Edmundo González Urrutia. Creo también muy importante que en los próximos meses, ya que hay un registro electoral terminado bastante imperfecto, porque estamos muy críticos de lo que sucedió con el registro de las y los venezolanos en el exterior, es importante que ese día las personas puedan acceder, ¿no? O sea, que haya un proceso de votación tranquilo, sin violencia, en el que las personas puedan acceder a sus centros de votación, y consideramos fundamental la observación internacional, porque obviamente hay mucho escepticismo también de algunos actores de que el gobierno nacional permita, ¿no?, que el día de las elecciones como tal se puedan realizar procesos en paz, que reflejen las voluntades del electorado, y en ese sentido las recomendaciones y la observación electoral internacional independiente también va a ser fundamental para tener un 28 de julio que pueda ser reconocido como legítimo por parte de la comunidad internacional y del propio país. Además de la observación internacional, ¿qué otros roles o qué otros elementos consideras que es importante desde la comunidad internacional para este proceso electoral? Mira, yo creo que hemos visto en los últimos meses un cambio, yo no diría un cambio, sino unas acciones importantísimas de actores claves de la comunidad internacional que han sido, me parece, bastante definitivos en por lo menos llevarnos hasta donde estamos en este momento, ¿no? Con ya una candidatura consolidada y bueno, un registro electoral culminado, ¿no?
obviamente el rol de Estados Unidos en esta coyuntura política es importantísimo y eso no puede negarse, es importantísimo porque hay, como todos sabemos, negociaciones, ¿no?, entre Estados Unidos y Venezuela que han llevado a que el gobierno venezolano realice ciertas concesiones a cambio de ciertas concesiones que realice Estados Unidos. Pero sí creo que hay que resaltar el rol que los gobiernos de Colombia y de Brasil han jugado. ¿Por qué? Porque estos son gobiernos que en este momento se consideran gobiernos con un canal de diálogo bastante fluido con el gobierno de Nicolás Maduro y que tienen influencia, por lo tanto, sobre algunas de las decisiones que toma Nicolás Maduro. Y el hecho de que tanto el presidente Petro como el presidente Lula se hayan pronunciado a favor, ¿no?, de que se permitiera una candidatura unitaria y posteriormente han intentado presentar algunas iniciativas para que haya un proceso de transición, muestra, ¿no?, que esos actores van a seguir siendo muy importantes, no solo de aquí al 28 de julio, sino del 28 de julio en adelante.